En el año 1933, un pintor austríaco fracasado, conocido entre otras cosas por su cuadro de la Virgen con el niño y por poner de moda el bigote recortado, se convirtió en el gobernante de Alemania hasta 1945. Durante este periodo, Alemania atravesó profundos cambios legales. Uno de los más destacados fue el desarrollo del derecho penal por parte de Edmund Metzeger, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Múnich y miembro del Comité de Derecho del Reich. Este hombre consiguió justificar dentro del derecho penal alemán los crímenes contra las ideologías del Partido Nacional Socialista, así como también los campos de concentración y exterminio. Según el profesor español Muñoz Conde, el trabajo de Metzeger pretendía fundamentar la política genocida y la solución final. Uno de los cuerpos legales más importantes del régimen nazi eran las leyes de Nuremberg, dos normas que solo reconocían la ciudadanía alemana a aquellos que cumpliesen los estándares arios y prohibiendo a los judíos, negros y gitanos casarse con alemanes o tener relaciones entre ellos. En caso de incumplir, estas personas serían condenadas a trabajos forzosos. Desde finales de 1935 hasta 1940, 1911 personas fueron condenadas por ofender o ensuciar la sangre aria. Con el tiempo, la ley se amplió para incluir formas no sexuales de contacto físico, como saludar a alguien con un beso o un simple abrazo. Otra condena habitual a los judíos era el sabotaje económico. Este delito se cometía al no pagar el impuesto por abandonar el país, el cual equivalía al 90% de todas las riquezas de la persona. Una vez que los condenados llegaban a los campos de concentración, eran obligados a realizar trabajos forzosos en condiciones claramente inhumanas. Hay casos de judíos que tras terminar su condena en un campo de concentración eran nuevamente detenidos por la Gestapo para volver a ser juzgados y condenados. Un dato a tener en cuenta es que habían campos de concentración situados fuera de Alemania, como por ejemplo en Polonia. Recordad este dato, ya que va a ser muy importante para lo que venimos a hablar hoy. Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, dio inicio la llamada solución final. Los oficiales de los campos de concentración, siguiendo órdenes de sus políticos, comenzaron a exterminar a los reclusos, tanto judíos, personas no arias, prisioneros de guerra y disidentes políticos. Al acabar la guerra, los líderes militares y políticos nazis, así como también funcionarios y colaboradores, fueron detenidos y el 20 de noviembre de 1945 se creó un tribunal especial y único llamado el Tribunal Militar Internacional para juzgar lo que hicieron estas personas. Este tribunal estaba formado por jueces americanos, rusos, británicos y franceses. Todos los jueces que formaban este tribunal eran grandes juristas y muy conocidos en sus países. Por ejemplo, el juez americano John J. Parker era juez en el Tribunal Supremo. Por parte de los franceses tenían a Robert Falco, un juez encargado del Tribunal de Apelación de París. Y uno de mis favoritos fue un fiscal puesto por los rusos, Roman Rudenko, que era uno de los principales encargados de perseguir las farsas judiciales en la URSS. Ellos serían los encargados de realizar los llamados juicios de Nuremberg, pero no sería el único, ya que en la URSS y en Estados Unidos se realizaron otros muchos juicios, como por ejemplo el juicio de jueces y el juicio de doctores, o sea, médicos. Los juicios de Nuremberg se desarrollaron durante 10 largos años, emitiendo sentencias de muerte, cadena perpetua, prisión o libertad. Los dos delitos principales en los que se basaron los jueces aliados fueron los crímenes contra la paz y contra la humanidad. Desde una perspectiva jurídica, la acusación contra los acusados nazis tenía que enfrentarse a tres argumentos. El primero se trataba de cuestiones procesales referentes al propio Tribunal de Nuremberg, creado para juzgar a los alemanes. Este tribunal fue creado con posterioridad a la comisión de los hechos, además de no estar reconocido por el gobierno alemán y estar formado únicamente por jueces aliados. Las defensas intentaron desacreditar la imparcialidad del tribunal, alegando que no se estaban juzgando los actos de los alemanes de igual manera que los actos de los aliados. Sabiendo esto, las acusaciones no incluyeron ciertos actos, como el bombardeo a la ciudad de Londres, ya que posteriormente los aliados harían lo mismo con la ciudad alemana de Hamburgo o Dresde. Utilizando este argumento, dos almirantes alemanes fueron declarados inocentes contra crímenes de la humanidad y crímenes de guerra, ya que en palabras del juez americano, los alemanes habían hecho una guerra marina más limpia que ellos mismos. De esta manera, las defensas intentaron demostrar, entre otras cosas, que los jueces no eran imparciales y que sus decisiones estaban viciadas por prejuicios. El hecho de que no hubiese ni un solo juez alemán era un signo de que sus juzgadores
representaban a las potencias vencedoras y no a un sistema jurídico independiente e imparcial. Además de todo esto, a día de hoy es sabido que las defensas no se encontraban en igualdad de condiciones. La actividad del tribunal parecía estar dirigida por las exigencias de las potencias vencedoras, más que a los propios principios y garantías mínimas de los acusados. Aunque el tribunal estaba formado por juristas de reputado prestigio y que hubo cierto respeto del derecho de defensa y de prueba, también es verdad que no hubo una fase instructora previa, básica en cualquier asunto penal, y que el procedimiento duró demasiado. Estos argumentos de las defensas pueden resumirse en la vulneración de tres principios: el principio de preconstitución del juez, el principio de independencia judicial y el principio contradictorio. A la vista de todo esto, una parte de la doctrina jurídica fue desfavorable al Tribunal de Nuremberg, ya que consideraban que el juicio no era más que un teatro donde se simulaba un falso juicio justo. El segundo problema jurídico era la aplicación de normas y delitos que fueron creados con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. No todas las partes aceptaron la inclusión de los crímenes contra la paz en las acusaciones. Incluso dentro de los propios abogados americanos no había acuerdo. Sobre esta cuestión se pronunciaría en 1945 Edmundo Morgan, decano en funciones de la Facultad de Derecho de Harvard, diciendo que juzgar a los alemanes por este delito sería contrario al propio pensamiento jurídico angloamericano, al ser una ley creada después de haberse cometido el delito. Es un principio básico del derecho penal que si tú cometes un delito antes de estar prohibido, no se te puede castigar por ello. Y en 1945 no existía ninguna norma que definiese qué era una guerra injusta o de agresión, concepto en el que se apoyaban las acusaciones para lograr una condena por crímenes contra la paz. Este delito no sería regulado a nivel internacional hasta 1974 por parte de la ONU. Aunque no existiese una norma que prohibiese este tipo de guerras, nadie puso en duda que Alemania inició 12 guerras con el objetivo de conquistar Europa. En el derecho penal, que el acusado pueda conocer qué conductas están prohibidas y qué castigo conlleva realizarlas es algo básico. La falta de definición y la regulación de la guerra injusta provocó que la aplicación de crímenes contra la paz dejase sin condena muchas otras acciones de la Segunda Guerra Mundial. Solo se acusó de realizar guerras de agresión al gobierno alemán, ignorándose la agresión soviética a Polonia en 1939 en virtud del pacto Molotov-Ribbentrop entre Alemania y la URSS. Finalmente, el gobierno alemán fue condenado por cometer crímenes contra la paz sin que existiese ninguna norma que castigase esta conducta. Algo semejante ocurrió con los crímenes de guerra efectuados por los subordinados. En el derecho alemán, los soldados no eran responsables de los actos cometidos bajo las órdenes de sus superiores. Solo si se excedían o cometían un delito podían ser responsables. Ahora bien, probar esto en todo el ejército alemán era algo dificilísimo. Y es por este motivo que prácticamente todo el ejército alemán fue declarado inocente por únicamente seguir órdenes. Otro apunte es que exigir responsabilidad individual a los soldados por las órdenes recibidas era algo hipócrita, ya que las legislaciones militares aliadas eran igual a la alemana. La defensa basada en la imposibilidad de aplicar nuevas leyes a actos ya cometidos fue la más compleja de todas. A pesar de que había unanimidad en que Hitler y sus subordinados debían ser castigados por las atrocidades cometidas, no se les acusó utilizando las normas nacionales vigentes en ese momento, sino por un delito creado después. El punto álgido de este debate llegó en relación con los crímenes contra la humanidad. Aquí se enfrentaron dos grandes corrientes filosóficas, el iusnaturalismo y el iuspositivismo. El iusnaturalismo entiende que todas las personas tenemos derechos por el simple hecho de estar vivas y de existir, sin ser necesario que se reconozcan en una ley. En cambio, el iuspositivismo afirma que un derecho no se adquiere hasta que se incorpora a la ley. El fiscal americano se apoyó en autores iusnaturalistas para argumentar que los actos nazis fueron contrarios a los valores humanos básicos. Por parte de los iuspositivistas, que se basaban en lo que dictaminaban las leyes, no se reconocía como delito la visión moral sobre los actos. Para ellos, solo era válido el derecho vigente, lo cual provocaría que muchos dirigentes nazis quedasen en libertad al haber cometido crímenes con anterioridad a su creación. Finalmente, prevaleció el criterio del fiscal americano, ya que los jueces y prácticamente todas las personas acabaron entendiendo que lo que habían hecho los nazis era algo completamente alejado de cualquier tipo de moral del ser humano. El Tribunal de Nuremberg se basó en el acuerdo Bryan-Kellogg
de Locke de 1928 para aplicar el delito contra la paz y los crímenes contra la humanidad. El tercer y último problema fue la competencia de los tribunales nacionales sobre crímenes cometidos. Desde una perspectiva purista, los alemanes debieron de ser juzgados en cada uno de los países donde cometieron un delito. De esta manera se tendría que haber hecho juicios en Francia, Grecia, Rusia, Inglaterra, Polonia, etc. Una norma básica de la competencia territorial de un juzgado de lo penal es el lugar de comisión del delito. Si tú cometes un crimen en Portugal, deberás ser juzgado en Portugal por un juez portugués, no por un tribunal formado por 5 jueces de 5 países distintos que no existían en el momento de comisión de los hechos. A la vista de todo lo expuesto, vosotros mismos podréis haceros una idea de si los juicios de Nuremberg fueron justos o no. Este caso es posiblemente el más famoso y estudiado del mundo. Para vuestra información, cualquier alumno de Derecho ha estudiado este juicio en el primer año de la carrera. Yo recuerdo que nuestro profesor había formado 2 bandos, uno que tenía que defender a los nazis y otro que los acusara. Ahora bien, a mí no me preguntéis cuál me tocó a mí defender porque es que no me acuerdo, ya ha pasado muchos años de eso. Independientemente de que ahora penséis que los nazis fueron juzgados de manera injusta, una gran parte de los autores jurídicos coinciden en que tuvo una importancia mayúscula los juicios de Nuremberg. Estos juicios sentaron un precedente para la formación del derecho internacional y de tribunales internacionales para que velen por los derechos humanos. Así, por ejemplo, tendríamos la Corte Penal Internacional, que vendría a hacer lo mismo que los juicios de Nuremberg, pero en todo el mundo.